Hay un texto con casi 2500 años que describe, en detalles inquietantes, cómo 200 seres celestiales descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto, tomaron mujeres humanas y generaron una línea de gigantes que corrompió toda la tierra. Este texto no es una leyenda oral vaga. Tiene nombres propios, lugares geográficos, genealogías, hasta números de capítulos y versículos. Fue leído, copiado y citado por comunidades judías y cristianas primitivas como escritura legítima. Y luego, en algún momento entre el tercer y el cuarto siglo, alguien decidió que no debería estar más en la Biblia. La pregunta no es si el libro de Enoc existió. Está ahí, preservado en etíope, con fragmentos en arameo encontrados en Qumrán, citado explícitamente en la epístola de Judas. La pregunta es, ¿por qué un texto tan influyente, tan detallado, tan conectado con Génesis 6, fue sistemáticamente removido del canon cristiano, mientras permaneció como escritura sagrada en Etiopía hasta hoy? Si la respuesta fuera simple herejía, ¿por qué los padres de la Iglesia debatieron tanto sobre él antes de excluirlo? Y si era tan peligroso, ¿por qué los esenios de Qumrán guardaban múltiples copias junto a los rollos de Isaías y los Salmos? Si quieres entender por qué ciertos textos moldean la fe de billones y otros desaparecen, aún conteniendo información que transforma completamente la lectura de pasajes canónicos, inscríbete ahora. Este canal investiga precisamente eso, la arqueología de lo que fue dicho, lo que fue silenciado y lo que nunca dejó de resonar en las márgenes. Hoy sabrás tres cosas. Primero, lo que el libro de Enoc realmente dice sobre los Nefilim y los vigilantes, palabra por palabra, sin filtro devocional. Segundo, por qué fue aceptado como escritura por judíos del Segundo Templo y cristianos de los primeros siglos, y qué cambió. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre leer esta narrativa como alegoría moral, como memoria histórica corrompida, o como registro literal de eventos que exigirían reescribir la cronología aceptada del origen humano? No resolveremos el misterio. Vamos a mapear por qué es un misterio. ¿Por qué un texto que explica Génesis 6 de forma tan directa fue considerado explicación de más? La columna vertebral de todo esto está en Génesis 6, versículos 1 a 4. El texto hebreo es brutal en su economía. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y nacieronles hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y luego viene la línea que nunca se cerró. En aquellos días había Nefilim en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos Nefilim eran los valientes, los hombres de renombre de la antigüedad. 4 versículos, sin contexto, sin explicación sobre quiénes son los hijos de Dios, por qué esto generó gigantes, o qué pasó con esos gigantes. La narrativa simplemente salta directamente a Dios decidiendo enviar el diluvio porque la maldad del hombre era grande en la tierra. Causa y efecto quedan implícitos, pero no explícitos. Durante siglos, esto generó dos lecturas rivales. La primera, propuesta por algunos rabinos del período talmúdico, y luego adoptada por la mayoría de los padres de la Iglesia. Hijos de Dios significa descendientes de Set, la línea piadosa de Adán, que se casaron con las hijas de los hombres, descendientes de Caín, la línea corrupta. El problema es que es metáfora moral, no biológica. Cruzar líneas justas con líneas pecadoras genera degradación espiritual. En esta lectura, Nefilim se convierte en sinónimo de tiranos o hombres violentos, no necesariamente gigantes en el sentido físico. Es una lectura segura. No crea problemas cosmológicos. Mantiene la narrativa dentro del marco de la elección moral humana y el castigo divino proporcional. La segunda lectura es más antigua y fue mayoritaria en el judaísmo del Segundo Templo. Hijos de Dios es el término técnico usado en Job para referirse a ángeles o seres celestiales que se presentan ante Dios. En Job 1:6, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Misma expresión, misma gramática. Si en Job significa ángeles, ¿por qué en Génesis significaría humanos? En esta lectura, el texto dice exactamente lo que parece estar diciendo. Ángeles rebeldes descendieron, cruzaron con humanas, y el resultado biológico fue una raza híbrida de dimensiones anormales y poder desproporcionado. Los Nefilim no son metáfora. Son el producto de una transgresión que viola las categorías ontológicas creadas por Dios. Y eso, no la violencia común entre humanos. Es el desencadenante del diluvio, no un castigo moral. Una operación de limpieza existencial. El libro de Enoc fue escrito para ser la explicación que Génesis 6 no dio. Toma esos 4 versículos y los expande en una narrativa completa, con cronología,
motivaciones, nombres de los ángeles involucrados, descripción de los gigantes, hasta el juicio final de esos ángeles. Es imposible leer a Enoc y luego leer a Génesis 6 como una metáfora. El texto no permite eso. El capítulo 6 de Enoc comienza así. Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días nacieron para ellos hijas hermosas y atractivas, y los ángeles, los hijos de los cielos, las vieron y las desearon. No hay ambigüedad. Ángeles es explícito. La narrativa continúa. Semiasa, que era el líder de ellos, dijo: «Temo que no cumpláis este plan, y yo solo pague por este gran pecado». Pero todos respondieron: «Hagamos todos un juramento, y nos comprometamos por maldiciones mutuas a no abandonar este plan, sino realizarlo». 200 ángeles, un pacto vinculante, descenso al monte Hermón. Hermón, en hebreo, proviene de la raíz que significa pacto o anátema. El texto no está usando geografía simbólica. Está diciendo que fue ahí. El capítulo 7 de Enoc describe lo que ocurrió después. «Y ellas concibieron y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 3000 codos». 3000 codos. Si el codo estándar del antiguo Oriente Próximo era de unos 45 centímetros, eso da 1 kilómetro y 350 metros. Este número es obviamente problemático. Copistas más tarde corrigen a 300 codos, que aún transfieren aproximadamente a 135 metros, más alto que la Gran Pirámide. La traducción etíope conserva 3000, pero hay consenso entre los estudiosos de que hubo corrupción textual aquí. El punto no es la precisión numérica, es el orden de magnitud. El texto quiere comunicar: esos seres eran demasiado grandes para la escala humana normal. Y la narrativa continúa. Consumieron todo el trabajo de los hombres hasta que los hombres no podían sustentarlos. Entonces, los gigantes volvieron contra los hombres para devorarlos. Colapso logístico, depredación, quiebre de la cadena alimenticia. Pero no es solo violencia física. El capítulo 8 de Enoc introduce lo que los vigilantes enseñaron a los humanos. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y cómo trabajar con metales. Enseñó a las mujeres el arte de la cosmética, joyas y tintes. Semiasa enseñaba encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñaba a romper encantamientos. Baraquel enseñaba astrología. Cocabiel enseñaba las señales de las estrellas. Ezequiel enseñaba el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñaba las señales de la tierra. Shamsiel enseñaba las señales del sol. Sariel enseñaba el curso de la luna. Esto no es solo tecnología, es cosmología operacional, es conocimiento fuera de secuencia. La humanidad recibe herramientas de poder antes de tener madurez moral o infraestructura social para contenerlas. Y el resultado, según el texto, es que la impiedad creció y la fornicación se multiplicó, y transgredieron y corrompieron todos sus caminos. Si lees a Enoc como ficción alegórica, inventada por un escriba del tercer siglo antes de Cristo intentando explicar el mal en el mundo, el texto funciona. Es una parábola sobre conocimiento prohibido, transgresión de fronteras, corrupción gradual de la sociedad. Los gigantes representan tiranos y personas de gran influencia que abusan del poder. El conocimiento prohibido representa la tecnología y la cultura usadas sin sabiduría. El diluvio representa el colapso inevitable de civilizaciones construidas sobre fundamentos inicuos. En esta lectura, el texto funciona como teología de la historia. Es verdad espiritual empacotada en forma narrativa. La segunda lectura, memoria cultural fragmentada. Algo sucedió en el pasado profundo que violó las expectativas normales de cómo funciona el mundo. Puede haber sido una élite culturalmente avanzada que dominó y luego desapareció. Puede haber sido un colapso civilizacional, seguido de un diluvio que reinició poblaciones humanas en ciertas regiones. Puede haber sido un encuentro con algo que la categoría humano normal no abarcaba adecuadamente. Este evento fue recordado, recontado, interpretado dentro de un marco religioso que incluía ángeles, demonios, juicio divino y redención futura. La narrativa de Enoc es el resultado. No es ficción inventada de la nada. No es registro literal de transcripción precisa, es memoria procesada a través de la teología, y el trabajo de alguien interesado en la verdad histórica es intentar triangular entre la narrativa teológica, la evidencia arqueológica y los paralelos culturales para inferir lo que pudo haber sido el núcleo histórico. Esto es metodología histórica estándar, aplicada a cualquier texto antiguo que mezcle historia y mito. El problema es que Enoque resiste a esta triangulación. No hay un núcleo histórico obvio. No puedes tomar 200 ángeles descendieron al monte Hermón y reducirlo fácilmente a una élite extranjera llegó a través de rutas comerciales, sin perder elementos estructurales de la narrativa.
el pacto vinculante entre los 200, el liderazgo de Semiasa y Azazel, la división de responsabilidades sobre quién enseña qué, el juicio diferenciado, Azazel en el desierto, Semiasa y asociados bajo colinas, gigantes autodestruyéndose antes del diluvio. Esos detalles son demasiado específicos para ser puramente alegóricos, pero extraños para ser puramente históricos. Es casi como si el texto estuviera operando en un registro diferente, ni ficción ni historia en el sentido moderno, pero algo que la categoría historia sagrada intentaba capturar. Eventos verdaderos recontados desde una perspectiva que incluye dimensiones invisibles de la realidad. ¿Qué queda en pie tras toda esta investigación? Primero, Génesis 6 es ambiguo. La gramática hebrea permite tanto la lectura hijos de Dios como descendientes de Set, como hijos de Dios como ángeles. La segunda lectura fue mayoritaria en el judaísmo del Segundo Templo. Segundo, el libro de Enoc fue escrito para explicar Génesis 6 de forma literal, no alegórica. Fue tratado como escritura por comunidades significativas durante siglos. Tercero, la exclusión de Enoque del canon cristiano no se debió a que el texto contenía herejías obvias, sino a que planteaba problemas pastorales y teológicos que la ortodoxia en formación no quería gestionar. Cuarto, no existe evidencia arqueológica concluyente de gigantes literales o intervención angelical, pero sí hay patrones narrativos globales, estructuras megalíticas y una sorprendente cantidad de tradiciones sobre seres de fuera que interfieren con humanos. Lo que no queda en pie es la idea de que Enoque es simplemente ficción apocalíptica sin ninguna conexión a eventos o recuerdos reales. Un texto que es copiado, preservado y citado como autoridad durante siglos no surge de la nada. Está respondiendo a algo. La idea de que la lectura literal es una invención moderna también falla. La lectura literal es la lectura antigua, que fue gradualmente suprimida por razones institucionales, y la idea de que la cuestión está resuelta no se sostiene. Si estuviera resuelta, no habría debate. No habría facciones académicas argumentando sobre ello. No habría interés continuo del público. El misterio permanece porque la evidencia es lo suficientemente ambigua como para permitir reconstrucciones múltiples, todas internamente coherentes, ninguna decisiva. Así que, ¿el Vaticano prohibió el libro de Enoc? Técnicamente no fue solo el Vaticano. Fue un proceso largo que involucró concilios, padres de la Iglesia, copistas y decisiones teológicas a lo largo de siglos. Pero el resultado fue el mismo. Un texto que moldeó la cosmología judía del Segundo Templo y la demonología cristiana primitiva fue sistemáticamente excluido del canon occidental. ¿Por qué? Porque ofrecía explicaciones que eran demasiado complejas, peligrosas o incontrolables. Sugería que los ángeles tienen más agencia de la que la ortodoxia quería admitir. Sugería que el mal tiene raíces ontológicas, no solo morales. Sugería que Dios ya había intervenido de manera catastrófica una vez para reiniciar la creación corrompida, lo cual abría la puerta a preguntar si lo haría de nuevo. Estas son preguntas legítimas, pero no son preguntas que una iglesia institucional que busca mantener el orden social y doctrinal quiere que los laicos hagan sin supervisión clerical. La iglesia etíope nunca tuvo esa preocupación. Mantuvo a Enoque. Lo lee litúrgicamente. Para ellos, la narrativa de los vigilantes, los gigantes y el juicio divino no es periférica, es central. Y no cayeron en el caos teológico por ello. Desarrollaron una tradición interpretativa que integra a Enoque sin poner en peligro la ortodoxia cristiana fundamental sobre Cristo, salvación y juicio final. Esto demuestra que era posible mantener a Enoque en el canon y seguir siendo ortodoxo. La decisión de excluirlo en Occidente fue una elección, no una necesidad. Si has llegado hasta aquí, has pasado por una investigación que cubre textos hebreos, arameos y etíopes, arqueología del Segundo Templo, historia de la formación del canon, demonología comparada, paralelismos mitológicos globales y 3 lecturas rivales de una de las narrativas más influyentes y más suprimidas de la antigüedad. Si quieres más investigaciones así, que siguen la evidencia donde quiera que conduzca sin vender conclusiones fáciles, inscríbete ahora y activa la campanita. Comenta cuál de las 3 lecturas consideras más plausible y por qué. Y si conoces a alguien que cree que ya sabe todo sobre la Biblia pero nunca ha oído hablar de Enoque, comparte esto. Porque la historia de lo que fue silenciado es tan importante como la historia de lo que fue preservado. La línea final es esta. La verdad histórica es reconstrucción, no revelación. No tenemos acceso directo a los eventos. Solo tenemos textos, artefactos, tradiciones y el trabajo de intentar montar el rompecabezas con piezas faltantes. El libro de Enoque es una de esas piezas. No resuelve el rompecabezas,
pero muestra que el rompecabezas es más grande y extraño de lo que la versión oficial admite. Y si ignoras a Enoque porque fue excluido del canon, estás dejando que decisiones políticas e institucionales de los concilios del IV y V siglo dicten lo que puedes considerar relevante. Esto no es fe, es delegación de curiosidad. Y la curiosidad es la única herramienta que tenemos para cruzar el abismo entre lo que se dijo y lo que realmente sucedió. Próximo video. Investigaremos por qué el relato del diluvio en la Biblia hebrea es casi idéntico al relato de Atrahasis en Mesopotamia, pero con una diferencia crítica que lo cambia todo. Si crees que ya sabes cómo funcionó el diluvio, prepárate, porque la evidencia cuneiforme te forzará a hacer preguntas que ningún comentario bíblico estándar responde. Hasta entonces.